Bienvenidos al proyecto de fortalecimiento de la representación de los trabajadores y sindicatos en México, en un programa de capacitación en competencias de litigación oral para la audiencia de juicio oral. Estamos en el primer módulo que se trata el tema de introducción al juicio oral en materia laboral. Esta es la sesión quinta que va a tratar sobre el tema de aplicación de derechos y obligaciones de las partes en el juicio oral en la etapa de preparación de este juicio. Iniciamos con una introducción. ¿Por qué entrar al estudio de estos elementos y de la preparación para el juicio oral en materia laboral? Porque es necesario y es importante la preparación adecuada para una defensa efectiva en el juicio laboral. También es importante y necesario implementar estrategias clave que mejoren la calidad de la representación legal en estos casos y que se lleve a cabo una defensa eficaz que pueda impactar significativamente en los resultados para los trabajadores involucrados. Aquí estamos viendo unas fases claves en la preparación. Podríamos dividirlas en estas tres etapas o en estos tres puntos importantes. El primero sería investigación, el segundo, revisión de la evidencia y el tercero, la preparación de todas las pruebas. En la etapa de investigación, tenemos la recopilación de todos los datos relevantes para el caso laboral. Ahorita vamos a entrar a mayor profundidad en esta parte de cómo ya ustedes como abogados y apoderados de trabajadores realizan esta parte. Después, la revisión de la evidencia es analizar todos los documentos que tiene o no tiene el trabajador, también en su caso, revisar qué otros elementos aportamos y que van a fortalecer nuestros hechos o en su caso, también en la etapa ya de después de que se contestó la demanda, cuando se da vista con la contestación en la réplica y en la contra, bueno, en la réplica nada más, si se agregaron hechos novedosos, pues también habrá en la contestación, si se agregaron hechos, en la réplica habrá también que revisar la, lo manifestado y que también se, se cheque la parte de con cuáles pruebas se van a acreditar estos hechos manifestados en la réplica. Además, también habrá que vincular y revisar si se realiza una reconvención. Entonces, bueno, pues hay que ver también estos puntos. Y ya en la preparación de las pruebas, hay algunas que está a cargo del tribunal, notificaciones para las partes o también si es a cargo de la parte actora, pues revisar esta preparación para que se encuentren todos los elementos en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio. Regresamos a esta parte de investigación. En la investigación tenemos que realizarla, ahora ya, bueno, siempre, pero más en este nuevo sistema de justicia laboral, desde que se va a llegar el representante del trabajador de todos los elementos necesarios para la elaboración de la demanda. Y aquí tiene
importancia la entrevista que se realiza al trabajador en cuanto a todos los elementos que pueda aportar para la investigación y para, decíamos en alguna de las sesiones también, la elaboración de la teoría del caso y en su momento también la de la elaboración de la demanda y los escritos que sean necesarios durante la secuela del procedimiento. En esta investigación también todos estos elementos que nos aporte el trabajador los vamos a utilizar en la parte de la elaboración de nuestra teoría del caso y después en la demanda. Esto nos va a dar también una estructura y nos va a aportar estos elementos que nos van a dar también claridad durante el juicio. Ya ustedes manejan sus propios formatos, tal vez se puedan considerar algún otro elemento que agreguen o que quieran modificar o que consideren que aporta algo a lo a la práctica que ya realizan, o también podríamos considerarlo en este formato algún otro elemento que ustedes consideren en su plataforma, me lo pueden hacer saber. Se entrega por parte del abogado este formato al trabajador con instrucciones de llenado y con los datos que son necesarios para la entrega del formato, ya sea de manera personal o que se envíe por correo electrónico, aunque sí hay algunos trabajadores que todavía no están tan familiarizados con la tecnología y a veces les resulta mejor hacerlo de forma personal. Tenemos entonces datos, los datos personales del trabajador, como el nombre, su domicilio específicamente, el correo electrónico, el teléfono particular, celular y el de un familiar, porque luego es complicado localizarlos, aunque también muchos ya no utilizan teléfono en el domicilio, solamente el celular. Después los datos del empleador, igual, nombre de la empresa o institución o negocio. Aquí también incluimos esa especificación de que sea la razón social y el nombre comercial en su caso, si es una persona moral. El nombre completo del empleador, si es persona física, el domicilio de la empresa, la actividad, el teléfono de oficina, el correo electrónico. Respecto a las condiciones de trabajo, tenemos los datos también que recabamos, la fecha de ingreso, la forma de contratación, el puesto que desempeñaba, sus funciones, el salario, la forma de pago del salario, el nombre y puesto, el horario, los días que trabajaba, los días de descanso, los datos de su jefe inmediato anterior y de la persona que lo contrató. Otro apartado que es importante también que tengamos estos datos en la investigación es los documentos que entrega el trabajador en copia u original. Los recibos de pago, de salario, de vacaciones, de prima vacacional, de aguinaldo, de bonos, si los entrega o no, y en original o en copia. De igual forma, será importante o bueno tener un breve relato del conflicto laboral con la finalidad tal vez de detectar algún otro elemento que no se haya proporcionado con los datos anteriores, sobre todo enfocado a lo mejor a si estamos ante una excepción, por ejemplo, a la conciliación por una discriminación
o por alguna cuestión de violencia laboral que requiera una atención diferente, o a lo mejor una mujer embarazada. Después, el apartado de eh, llenar en caso de despido injustificado. Y ahí ya hay, obviamente se va acompañando al trabajador para explicarle cualquier duda, en este caso de si requiere, o bueno, explicarle cuáles son los casos cuáles son las consecuencias de reclamar una indemnización y cuáles son los casos o cuáles son las consecuencias del reclamo de una reinstalación, tanto jurídicas como de hecho. Después el nombre y puesto de la persona que lo despidió, la fecha en que lo despidieron, especificando día, mes y año, el domicilio del lugar en donde lo despidieron, la hora del despido, si hubo testigos que lo presenciaron, el nombre y apellido de los mismos. En caso de que estemos frente a una renuncia, los datos serían los que ven aquí, el nombre de la persona que recibió la renuncia, la fecha, si fue escrita o verbal, el domicilio en donde se presentó y la hora. Las prestaciones que le deben, si hay horas extras, salarios debidos, las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que se le van a cubrir de forma proporcional conforme al último año laborado. Después, ¿qué prestaciones tenía o no disfrutaba el trabajador? Como las de seguridad social, que es la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, al SAR, si checaba con tarjeta o firmaba nómina. Y el compromiso del trabajador de asistir cuantas veces sea necesario y se lo indique a las audiencias o también a las oficinas del organismo gubernamental a presentar los documentos que sean necesarios o a rendir o a comparecer a sus audiencias. Y bueno, también la manifestación bajo protesta de decir verdad, de que los datos proporcionados son verdaderos y que los firma, ya que esto también, bueno, confirma y huella, esto será también eh, importante, ya que al abogado al abogado postulante le da esta también, este deslinde de responsabilidad en caso de que el trabajador quisiera es, darle la responsabilidad al abogado de omisiones que cometió el trabajador, de a veces no proporcionar la información correcta, o que la quiera cambiar durante el juicio, y con esto ya se tiene, ustedes ya también lo manejan y se tiene esta seguridad, es un mejor planteamiento en el juicio con los datos precisos y en su caso también un deslinde de responsabilidad. También es importante que tengamos presente y que consideremos el aviso de privacidad, ya que ahora el tratamiento de los datos personales lo tenemos eh, con una regulación mayor y también hay que evitar alguna sanción o algún conflicto por un mal manejo de estos datos personales. Seguramente ustedes también tienen ya sus formatos, si de algo sirve esto para complementar o para
hacerlo de forma más detallada o ustedes puede ser que lo tengan ya de forma más completa, pues lo comentamos. Viene en el aviso de privacidad el domicilio del organismo como sujeto obligado y responsable del tratamiento de datos personales que se recaban y que es de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y también la demás normatividad que resulta aplicable. De igual forma se hace referencia a los datos personales recabados, datos de la persona trabajadora, a los datos recabados con relación al patrón y también los datos sensibles con relación a la persona, ya sea trabajadora o a la persona del patrón, en la que se destaquen datos relevantes para la defensa del trabajador o del trabajador. Por ejemplo, en caso de discriminación por raza, sexo, religión, etcétera, estos serían los datos sensibles. Se informa que la Procuraduría deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales, salvo sus excepciones en términos del artículo 16, las fracciones segunda y 12 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados bueno, en este caso de la Ciudad de México o de en donde se encuentren, el fundamento jurídico, las finalidades del tratamiento, viene que es recabar los datos. En este caso sería para la elaboración de una defensa del trabajador, realizar análisis de contexto y generar reportes estadísticos y representación del trabajador en un juicio laboral. Eh, esta, bueno, también hay una parte sobre el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento de datos personales, estos derechos ARCO, en los que el titular o su representante pueden solicitar en este caso sería la Procuraduría, el ejercicio de estos derechos ARCO para directamente eh, hacer una modificación o cambiar algún dato. Y también, bueno, vienen las modificaciones al aviso de privacidad que pueden sufrir modificaciones y o cambios o actualizaciones que se pueden publicar ya sea en su página de internet o también se pueden verificar o se pueden revisar en directamente en las oficinas de la Procuraduría. Con esto entonces tenemos el aviso de privacidad que va a ser firmado y se va a asentar el nombre y el nombre completo del trabajador y la fecha. Regresamos entonces a la presentación que nos sirve de guía y que también ya la tienen como material de ustedes en su plataforma. A la parte de revisión de la evidencia para fortalecer la estrategia legal que les comentaba aquí, que es ya una revisión previa que se hace cuando ya una vez tenemos todos estos elementos. Por ejemplo, antes ya de la audiencia preliminar, sería revisar el expediente que tenemos del trabajador, como ustedes ya lo realizan, y para que al momento de la comparecencia ante en esta audiencia, en esta etapa ya oral,
que nos abarca la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, si, por ejemplo, es procedente la interposición de un recurso de reconsideración, lo podamos hacer, que en ese momento, en el momento procesal oportuno, que es la audiencia preliminar, y que tengamos todos los elementos para realizarlo. Supongamos que presentamos la demanda, eh, se, se emplazó a la parte demandada, hubo la contestación en tiempo y forma, se tuvo por contestada la demanda, luego tuvo verificativo la etapa, bueno, la réplica y la contrarréplica. Y en esta revisión de evidencia, en nuestro expediente, nos percatamos que la parte demandada no tenía personalidad para contestar la demanda y aún así le fue admitida la contestación. Aquí entonces es en donde el- ya de acuerdo a estas evidencias que tenemos en la audiencia preliminar, haremos valer el recurso de reconsideración en el formato primero hemos comentado que nos enfocamos en elaborar nuestro argumento que sea adecuado en cuanto a el fundamento. Luego lo relacionamos con los hechos y de ahí emitimos nuestra conclusión, que sea un argumento lógico, que sea también de forma cronológica, clara y que tengamos esta estructura en la que planteamos nuestras tesis, que sería plantear el fundamento del artículo relativo a la reconsideración, después los hechos, que no tiene personalidad, porque en el poder que le otorgaron no consta o la persona que se lo otorgó no tenía facultades para realizarlo. Y por último, la conclusión en la que solicitamos al tribunal que no se tenga por que se modifique esa resolución emitida por el secretario auxiliar y que no se tenga por contestada la demanda. Luego tenemos la parte de la preparación de confesionales, testimoniales, documentales, periciales, inspecciones, o también si ofrecimos pruebas relativas a las tecnologías de la información, que ya en su momento se relacionaron con otros medios de prueba y también se ofrecieron los medios para reproducirlas y los medios de perfeccionamiento. Aquí entonces ya debemos bueno, y que en su momento fueron admitidas en la audiencia preliminar, pues ya será momento también de preparar las posiciones o los cuestionarios, de hablar con las partes, con los confesantes, con los testigos, para una declaración efectiva. Vamos a las estrategias de defensa. En estas estrategias se establece la importancia de la argumentación sólida. Hemos comentado también en las sesiones anteriores que es importante continuar con la elaboración de nuestros argumentos de forma sólida, es decir, tener claridad respecto a las tesis que planteamos y la conclusión que pretendemos, que la conclusión se derive de nuestras tesis, que tengamos el fundamento legal, ya sea el artículo de la ley que establece eh, que encuadra exactamente en este supuesto, o los criterios de jurisprudencia que sean aplicables y que sean obligatorios,
o las tesis aisladas que nos sirvan como un criterio orientador para el juez y podemos hacer referencia o cualquiera de las fuentes en el derecho del trabajo que, eh, que, que apliquen, será importante que las citemos. Hemos también comentado que inclusive podemos citar o bueno, también ya estamos obligados a ampliar esta aplicación de normas al ámbito internacional y podemos hacer referencia a algún artículo de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que consideremos aplicable o podemos también citar algún convenio en materia de derechos humanos o algún pacto que sea obligatorio para México. Sabemos que estas normativas internacionales aplican a nuestro país y las tenemos incluidas dentro de nuestra jerarquía normativa al mismo nivel que la Constitución. Entonces, es bueno también hacerlas valer o utilizarlas en nuestros argumentos. Eh, ya que tenemos nuestro argumento sólido en cuanto a la parte normativa, de ahí iremos a los hechos para que estos hechos vengan derivados o con relación más bien a la normativa y que después, ya que relacionamos esta normativa con los hechos, hagamos la conclusión o manifestemos nuestra conclusión y que de esta conclusión sea nuestra solicitud o sean las peticiones a el tribunal. Eh, Así tenemos entonces ya este argumento sólido con, decíamos, normatividad nacional, normatividad internacional y también en esta defensa y en esta etapa oral, los jueces siempre tienen la obligación de preponderar la solución del conflicto laboral a través de la conciliación. Siempre van a instar a las partes al inicio de la audiencia a esta posibilidad de llegar a una mejor solución del conflicto a través de la conciliación. Aquí igual podemos considerar una argumentación o podemos considerar sí la parte normativa, la parte de los hechos, lo que no estamos obligados en la conciliación y ya lo sabemos y lo hemos practicado, es aprobar o a aportar pruebas. Únicamente tendremos que aportar la parte de cómo sucedieron los hechos en la realidad, hay esta flexibilidad y pues este principio también de confidencialidad en el que las partes pueden expresar apegados a la realidad qué fue lo que sucedió y estas opciones en muchas de las ocasiones el juez como adopta esta postura de conciliador o alguna otra persona del juzgado hace las veces de conciliador y puede hacer propuestas en la que las partes opten por alguna de ellas o no están obligados a hacerlos y entonces hacer a llegar a un acuerdo en términos de esa propuesta y entonces que puedan llevar a cabo este término de la conciliación en un convenio o que lo puedan hacer a través de negarse a un acuerdo y que continúen con el procedimiento.
También tenemos que se consolida la defensa efectiva en los juicios laborales una vez que tenemos ya esta investigación que realizamos en cuanto a los hechos y que se hizo con una entrevista al trabajador, con la ayuda de algún formato y con la importancia de realizar las preguntas adecuadas. Es decir, que no únicamente sigamos los formatos que ya tenemos, sino que adaptarnos al caso en concreto o al caso en específico. Por ejemplo, ir, estar muy atentos, como ya lo realizan, a las respuestas que nos van dando los trabajadores y con base a esas respuestas ir formulando nuevas preguntas que nos permitan allegarnos de más elementos para esta investigación y para esta estrategia que vamos a elaborar como defensa, así como después ya lo vamos a trasladar al argumento que elaboramos y después ya, bueno, que lo vamos a plasmar en la demanda y también en la parte de la réplica, si es procedente, y que en la etapa oral lo que vamos ya únicamente a realizar es la manifestación de estos argumentos que tengamos en la demanda. Obviamente también, si es necesario, la parte en cuanto a la contestación de la demanda, señalar y recalcar por qué no serían procedentes las excepciones o también por qué no, en su caso, la objeción de las pruebas, en cuanto ya sea al alcance, al valor probatorio o al contenido. Y también es importante que esta misma estructura nos puede ayudar en el caso de que tengamos hechos supervenientes o pruebas supervenientes en la contestación a la demanda o ya en esta etapa de audiencia de juicio. Únicamente lo que hacemos con estas pruebas supervenientes es remitirnos a nuestra contestación, a nuestra demanda y en su caso a la contestación, y de ahí lo primero sería determinar si son, si de acuerdo a el supuesto que nos establece la ley respecto a las pruebas supervenientes, encuadra, o sea, están ofrecidas en la forma que nos pide la ley. Entonces o expresaremos que no, que resulta tal vez que tuvieron conocimiento de las pruebas antes y entonces, por lo tanto, no tienen esta calidad de supervenientes y debieron ofrecerlas desde la contestación a la demanda o cualquier cuestión que observemos si se trata de una documental, pues que en el documento lo haremos valer en la audiencia de juicio, primero, como ya lo realizan en esta estructura, citando el artículo aplicable a esta prueba superveniente, después haciendo valer los puntos por los cuales no encuadra en el supuesto de prueba superveniente y por último, en la conclusión, solicitando que no sea admitida por estos argumentos vertidos. Eh, de esta forma tenemos las estrategias de defensa. En este procedimiento ordinario, que es el que hemos estado comentando y es el más común, tenemos la demanda, que es la parte en la que hay una
asesoría previa al trabajador. Después se da el recabar los datos que comentábamos de acuerdo al formato, pero con esta flexibilidad de adaptarlo al caso en concreto y a lo que necesite cada trabajador para integrar su expediente y que se turne para la elaboración y presentación de la demanda ante el tribunal. Aquí decíamos que es esta parte de allegarse de todos los elementos y de la investigación, que ahora también ya en este nuevo procedimiento tenemos esa obligación. Y bueno, antes ya lo realizábamos, pero ahora es con mayor énfasis porque posterior a la demanda ya no podremos hacer modificaciones o agregar hechos a menos, comentábamos, que sean supervenientes. Entonces, ahora para esta adecuada defensa es necesario sí tener con mayor prontitud y en esta etapa previa a la demanda tener todos los elementos de todos los hechos claros, precisos y también las pruebas, y en caso, bueno, de que no se tenga, por ejemplo, algún documento o algo que se requiera, pues manifestarlo así al juez desde la demanda y presentar a lo mejor la evidencia de que ya se solicitó ese documento y que se va a presentar con posterioridad. Después tenemos la radicación, el tribunal recibe la demanda, asigna el número de expediente y dicta el acuerdo de radicación. Posterior está el emplazamiento, ya la notificación al demandado, y luego tenemos la contestación a la demanda, la vista que se da con las excepciones, la réplica, la contrarréplica y la audiencia, bueno, hasta la réplica y la contrarréplica sería esta parte de la etapa escrita en nuestro juicio ordinario laboral, y ya en la audiencia preliminar y la audiencia de juicio tenemos esta parte oral. ¿Cuáles podemos considerar como fases claves en la preparación? Bueno, en la audiencia preliminar, que tiene por objetivo resolver excepciones dilatorias, admitir o desechar pruebas y fijar los hechos no controvertidos, la, la preparación estaría en la parte que comentamos de revisar el expediente y que ya lo llevan a cabo, revisar el expediente en cuanto a los puntos que se plantearon en la demanda, después la contestación, si hubo réplica y contrarréplica, para que si resulta necesario interponer una excepción en la audiencia preliminar, así se realiza. Después viene en la parte de la audiencia preliminar, igual en cuanto a la admisión o desechamiento de pruebas que va realizando el juez y que le va dando el uso de la palabra a cada una de las partes. Es importante que si nosotros tenemos claro cuál es nuestra acción y cuáles son nuestros hechos y las pruebas que ofrecimos y las de la contraria, en ese momento no tenemos ya ningún problema en realizar una manifestación respecto a manifestar una conformidad o que no debe de admitirse esa prueba
y podemos eh, presentar nuevamente nuestra argumentación con el fundamento de derecho y de acuerdo a los hechos que hemos planteado o que también contestó la demandada o a sus excepciones. Eh, y también pues tenemos esta claridad respecto a qué hechos sí están controvertidos y cuáles no, y que no vayan y que el juez no vaya a considerar hechos que no que no sean controvertidos en el sentido de que los considere que sí, que que sí son controvertidos o no. Respecto a ya el desahogo de las pruebas, también es importante esta preparación en atención a que hemos ya ahora tenido la experiencia en la práctica que los jueces realizan muchas veces mayores posiciones a los confesantes o agregan preguntas a los testigos o en ese momento ordenan más pruebas para mejor proveer. Y si nosotros desconocemos o no tenemos claridad respecto a estos hechos en nuestra demanda o a nuestras pretensiones o a las pruebas que ofrecimos, así como las de la demandada, será complicado que, que en un uso de la palabra manifestemos adecuadamente cuáles son, si estamos, si manifestamos una conformidad o no estamos de acuerdo. Y ahí es entonces en donde de igual forma volvemos a argumentar de forma jurídica, también lógica, y tendrá injerencia en este desahogo de las pruebas. Una vez que ya en la audiencia de juicio se certificó que no existen, que ya el juez le ordenó o la jueza le ordenó al secretario o secretario instructor que certifique que no existen pruebas pendientes por desahogar y es así, se continúa con la etapa de alegatos. Aquí en los alegatos hay consideraciones en el sentido de que no sirven para nada y que la autoridad no toma en cuenta los alegatos para el momento en el que dicta sentencia. Mm, Es es muy probable, o creo que así es también en muchos de los casos, pero en otros no. Tal vez sí sea, sobre todo en este nuevo procedimiento, un momento en el que en lugar de volver a resaltar en general nada más todos nuestros, en nuestra demanda o hacerlo sí, general y breve en este momento reitero que de acuerdo a los hechos expresados en mi escrito de demanda y que fueron reforzados con las pruebas admitidas y desahogadas, es procedente condenar al demandado al pago de mis prestaciones o a mis pretensiones. En vez de realizarlo así de forma general, que seguramente ustedes no lo hacen así, es bueno que sigamos con una práctica de resaltar los puntos que realmente benefician al trabajador, es decir, resaltar los hechos que le benefician, relacionarlos nuevamente con las pruebas, o sea, relacionar el hecho con la prueba en específico que si lo acredita
y con el fundamento en específico que le es aplicable. Y ya de ahí, el solicitar, por lo tanto, o sea, como consecuencia, ya destacar la procedencia para que el juez resuelva en una sentencia condenatoria al demandado. Entonces sí es importante o considero que algún, en algunos casos, o bueno, más bien en todos los casos, sí es importante que lo realicemos de esta forma y que lo dejemos, es una oportunidad para dejarlo más claro, de lo que ya lo hicimos en la etapa escrita y en las audiencias. En toda esta parte que comenté acerca de la formulación de los argumentos, de la estructura que siguen y de cómo lo realizamos en las diferentes etapas, en la escrita y en la oral, ya en esta etapa oral es también un segundo punto importante. O sea, el primero es, cuando dijimos la investigación, ¿no? El tener todos los elementos, luego el verificar que esos elementos los tengamos preparados, es decir, si son documentales, bueno, ya las debimos de haber presentado en el escrito de demanda, si son, dependiendo del tipo de prueba, ¿no? Si son confesionales, este, la preparación adecuada, las testimoniales y todos los medios de prueba. Y ya que plasmamos todos estos elementos en nuestra demanda, los exhibimos al tribunal y estamos ahora en esta etapa oral. También es bueno considerar la forma en la que voy a expresar mi argumento. Eh, es decir, si para reforzar mi argumento, y también para eso es esta etapa, para eso son los juicios orales, porque ahora, además de el juez tener los escritos, tiene esta oportunidad de tener más elementos respecto a lo que comunican las partes en la oralidad. Si recuerdan también en sesiones anteriores vimos los canales de comunicación y comentamos que el canal que más comunica es el lenguaje corporal, ajá, es el cuerpo. Entonces, si nosotros comunicamos mejor o enviamos mejor el mensaje y la otra persona recibe mejor el mensaje a través del lenguaje corporal, tendremos que también poner atención en cómo nos comunicamos de esta forma, o sea, cómo comunicamos nuestro argumento al juez a través de este canal de comunicación. Y hemos resaltado que es a través de la postura que guardamos, que es una postura sí recta o con algún movimiento de manos o con el denotar que estamos expresando la verdad, pero también que sea natural, no que sea algo que exprese más bien rigidez o que sea un exceso de formalidad. Es observarnos en el momento que expresamos nuestro argumento, qué postura estoy guardando,
cómo estoy articulando las manos, si que no sea también exagerado, pero que tampoco las mantenga sin movimiento todo el tiempo. Algunos de los de las formas que nos dicen que podemos comunicar mejor es si estamos en un escritorio, las manos sobre el escritorio, si queremos denotar que no ocultamos nada y estamos diciendo la verdad, mostrar las palmas de la mano, pero más bien que todo sea de forma natural y no muy pensada o rígida, para que justo también esta comunicación tenga la finalidad de reforzar nuestro argumento y no de debilitarlo. También hemos escuchado que el cruzar los brazos puede comunicar, cerrar, estar cerrado a lo que los demás están expresando. Entonces, estar atentos a también nuestro lenguaje corporal en cuanto igual a las piernas, procurar que estén no muy abiertas, no muy cerradas, para también mantener esta comunicación de forma clara y que el mensaje sea esta apertura a la comunicación. Además, también muchas veces esto se hace inconsciente, el observar lo que las otras partes, como en este caso el juez y el contrario, nos están comunicando. Y en esta parte, pues sería observar también qué comunicación, digamos, no verbal nos está transmitiendo el juez en cuanto a también sus movimientos corporales, en cuanto a cómo está dirigiendo la vista, a las gesticulaciones que realiza, a su postura. Todo eso también es información que nos puede ayudar a nuestra argumentación, a cómo continuar expresando nuestra argumentación. Eh, También tenemos otro canal de comunicación que es el que sigue en porcentaje de comunicación al lenguaje verbal o al lenguaje, perdón, no verbal, que es la voz. La voz también comunica y también hace saber a la otra parte el mensaje que queramos transmitir. Por ejemplo, podemos ahí resaltar el tono de la voz cuando queramos darle importancia a algún punto de nuestro argumento. Podemos hacer un tono más grave y esto va a dar la parte de autoridad. Esto denota autoridad en nuestro argumento. O podemos dar, por ejemplo, un, un ritmo que sea más lento. Y aquí, de igual forma, el expresar nuestro argumento de forma o con las palabras más lentas nos va a dar la atención del juez en esa parte del argumento. O si no queremos, también no es que todo lo tengamos que hacer lento o todo lo tengamos que hacer grave, porque entonces nuestra expresión, nuestra retórica se va a volver plana. La idea es darle estas tonalidades y que tengamos un inicio
en el que tengamos un ritmo, un tono, una velocidad, después podamos cambiarlos, después tal vez regresamos a lo mismo o al mismo tono, ritmo y velocidad que teníamos al inicio, y con estos cambios irle dando importancia a las partes que consideramos que las requieren, y el continuar de forma más plana, digamos, en otras partes que no lo requieran así, y después al cierre volver a tomar o a considerar tal vez un volumen más alto, un tono más grave, y que tenga yo un ritmo igual que sea equilibrado. Esto también nos va a dar esta mayor persuasión en el tribunal y con el juez. De igual forma, ya el último canal de comunicación sería la expresión verbal, ya sea en palabra escrita o en la palabra oral, que es lo que comentábamos ya, el argumento que tenemos, que armamos, que lo hicimos de forma jurídica, lógica, clara y cronológica, y esto ya sería la última parte de la comunicación o de lo que vamos a comunicar. Aquí entonces ya tendríamos completo nuestra persuasión y participación más efectiva en la parte oral en cualquiera de las audiencias que hemos mencionado, teniendo en cuenta todos los canales de la comunicación. O sea, dijimos el primero y el que más comunica, el lenguaje no verbal, toda la postura corporal, los gestos, inclusive también la proximidad que se tenga con las partes o con el juez o con la autoridad. Después, el siguiente, que este es más el canal no verbal, es aproximadamente un poco más del 50% del mensaje que comunicamos. Después tenemos el verbal, dijimos, el tono de la voz, el ritmo, el volumen que vamos utilizando de diferentes formas y lo vamos canalizando, y sería aproximadamente un 30 y tantos % del mensaje que comunicamos. Y por último, tenemos el canal verbal, que lo hacemos ya con las palabras que expresamos y que es acorde a la estrategia que ya armamos, y en su caso, si tenemos una teoría del caso, pues también de acuerdo a nuestra teoría del caso, y mencionamos también a esta parte escrita que ya hicimos valer ante el tribunal, la demanda o la réplica o lo que manifestamos en esta etapa escrita. De igual forma, es importante tener presentes lo que son los axiomas de la comunicación en esta preparación para para la etapa oral en el juicio laboral. De los principales axiomas de la comunicación sería: todo comunica. O sea, si igual un silencio comunica, una persona que no expresa una palabra, eh, que ustedes ven solamente su imagen, solo de ver su imagen, pueden decir que si expresa enojo, si expresa
que está contento, si expresa descontento, si expresa tristeza, todo comunica. También es importante considerar que todos nos comunicamos a través de estos canales que mencionaba, o sea que no solamente es con palabras orales u escritas, sino también con la parte de la voz y con nuestra expresión corporal. Eh, y que la comunicación, bueno, también considerar que tiene implicaciones éticas. Es decir, esta persuasión de la que hablamos no es para manipular al juez, es para, de acuerdo a un argumento, decíamos que si es jurídico y que es válido, expresarlo de la mejor forma y que ese argumento llegue o ese mensaje que contiene nuestro argumento llegue de la mejor forma al juez, en la que tenga esa claridad y que resaltemos los puntos que requerimos en nuestra defensa, en la defensa que se realice del trabajador. Estos serían como puntos, los puntos más importantes o a destacar en cuanto a estos axiomas de la comunicación, a estos principios que nos sirven en esta preparación para la etapa oral en el juicio laboral. Eh, Como puntos importantes en el procedimiento, y desde el inicio de el mismo, podemos destacar que el procurador que se asigna a un trabajador, ambos deben acudir a las audiencias y a las diligencias que les sean necesarias para el desahogo de todas las pruebas ofrecidas a favor del trabajador y, bueno, en su caso, las ofrecidas también por el demandado. Este es un punto importante a hacerlo saber a los trabajadores en preparación de esta etapa oral. De igual forma, tenemos que el tribunal ya verifica que una vez que ya llevó a cabo la etapa escrita, ya en la etapa oral, una vez que ya se desahogaron todas las pruebas en la audiencia de juicio y que declara cerrada la instrucción, que ya no hay pruebas pendientes por desahogar, inicia esta etapa de alegatos en la que cada una de las partes, les digo, es para que resalte los puntos que son más importantes en defensa en este caso, de los trabajadores. Aquí el procurador expone los alegatos en representación del trabajador y la parte contraria los correspondientes, y al final ya el juez dicta la sentencia y, bueno, tenemos casos en los que sí hay contados jueces que dictan la sentencia en la misma audiencia de juicio, y hay ocasiones que, por el volumen del expediente y por todas las pruebas que se desahogaron y que tienen que valorar, o también por cuestiones de tiempo, hay veces que tienen que volver a ocupar la sala, entonces ya lo hacen de forma posterior. En cuanto a tiempos y en esta preparación del juicio en oral, es importante hacer saber al trabajador o recalcarle que, ya también como ustedes lo realizan, que el procedimiento está sujeto a las cargas de trabajo del tribunal
y que las audiencias se van a llevar de acuerdo a la agenda del tribunal. Y puede darse el caso que falte la notificación de alguna de las partes y entonces se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia. Que justo la finalidad de este nuevo procedimiento era que se, se eliminara este cuello de botella que se tiene con las notificaciones y que fueran, y que no retrasaran el procedimiento. Pero también si no se tiene el personal suficiente ni los recursos suficientes para realizar todas las notificaciones que son necesarias de todos los asuntos, pues es complicado que funcione el nuevo sistema. En cuanto a acciones de los usuarios, tenemos que para el correcto seguimiento y trámite del juicio, es importante y ustedes ya lo llevan a cabo, hacerle ver al usuario que debe comparecer en tiempo y forma a sus citas, ya sea en la Procuraduría o a las audiencias que se señalan, proporcionar de manera oportuna los elementos de prueba para acreditar su derecho, así como original de los documentos que se requieran, como lo vimos eh, con la guía de los formatos y en la parte de investigación y de allegarse de todos los elementos. Es bueno que recalcar o, bueno, ya se realiza esta parte. No, también notificar oportunamente si tienen algún cambio de domicilio o correo electrónico, teléfono, que no reciban notificaciones o que promuevan por propio derecho en su juicio. No solicitar la asesoría o intervención de abogados o personas ajenas y también pedir que se dirijan con respeto al personal de la Procuraduría. Así entonces tenemos que la preparación rigurosa es fundamental para el éxito en los juicios laborales. Ya ustedes, les digo, la ponen en práctica, tienen también gran experiencia por la cantidad de asuntos que les toca o que les turnan y que llevan la representación. Y estoy segura que es esta parte en la que ya sí parece que es un tiempo extra que se le tiene que invertir y que también puede parecer que no, pues que se le invierte más tiempo, ¿no? Al inicio y que a lo mejor sería bueno ahorrarse ese tiempo e irse directo a la elaboración de la demanda con los formatos que ya se tienen y presentarla. Pero esto puede ser que nos lleve a esa falta de claridad o a una complicación en el caso de ya la etapa oral si tenemos alguna, les decía, por ejemplo, algún que se tenga que promover en la audiencia preliminar, un recurso, es bueno, el único recurso que tenemos en el juicio laboral, o que o ya en la audiencia de juicio, si el juez agrega nuevas pruebas bueno, en la facultad que tiene de ordenar nuevas pruebas lo hace, o alguna manifestación del contrario, si no tenemos, si no invertimos el tiempo y no realizamos adecuadamente esta,
esta investigación y esta elaboración, decíamos también en la sesión anterior, el plasmar todos estos elementos de hechos, de pruebas y de derecho en una elaboración de la teoría del caso y después lo plasmamos ya en la demanda. Ya de ahí, toda la demás, todos los demás escritos y las audiencias se van a llevar de forma más fácil y de forma más rápida y sin mayores complicaciones que las que eh, surjan por algunas situaciones. Hasta los alegatos, o sea, esta parte ya de estructura nos va a permitir que tengamos este desarrollo más fácil y rápido del juicio y sin estas complicaciones. Em, y bueno, al final, obviamente, la representación adecuada, pues va a verse reflejada en una sentencia que sea favorable a los intereses del trabajador. Con esto concluimos nuestra presentación. Les agradezco su atención y sigo a su servicio en la plataforma. Hasta luego.